Muy buenas noches. Bueno, jueves de gestión y algo más. Hoy con un gran invitado que tenemos, como lo es Guillermo Amigo. ¿Ok? Ya poco lo vamos a tener acá. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de los valores en la vida personal y social. Un tema que súper buenísimo y con la intervención que vamos a tener con Guillermo, esto va a ser espectacular. Así que yo los invito a que lleguen y lo disfruten y los que personas que lo van a ver posteriormente en la grabación lleguen y lo puedan ver. ¿Sí? Vamos a llegar y hacerle invitación a mi amigo Guillermo. Vamos a ponerlo por acá. Ahora sí. Muy buenas noches. ¿Qué más, papá? ¿Cómo estás? Dame un segundito y voy a Bien, tratar seguro, tranquilo. de colocar esto de otra manera. Dame un segundo. Ahí estamos de lado. Sí, ahí estamos de lado. Dame un segundo. Eso es lo que quiero arreglar. Ok. ¿Ahí me estás viendo bien? No, perfecto, Sí. excelente. Ok. ¿Sí? Déjame, miro para ver si. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo te ha ido? Bien, papá, muy bien, gracias a Dios. Dame. Bienvenido a este espacio de gestión y algo más. Bueno, le colocamos como importancia de los valores de la vida personal y social. Tú Sí. nos has enseñado en este tiempo una carga increíble sobre este tema. Pero primero, yo quiero que se presente. ¿Quién es Guillermo? Hombre, ¿cómo te respondo yo a esa pregunta? Mira, Guillermo es un ser humano eh, que piensa mucho y que con la edad se ha sensibilizado mucho en cosas que realmente de joven no fue así. Y, y en este momento lo que pretendo es como transmitir un poquito de eso, de, de lo que yo estoy viviendo en el día a día, de las reflexiones que hago, de lo que me pregunto, de cómo veo el mundo en este momento y trato como de compartirlo y en algún momento empecé a hacerlo sin ningún objetivo, simplemente quería como utilizar las redes como una manera de desahogo y a la gente de repente le empezó como a gustar y a identificarse bastante con las cosas que yo estaba compartiendo. Pero soy una persona, digamos, no me gusta hablar mucho de mí, pero soy una persona muy sencilla y con raíces muy humildes que trato de incorporarlas en mi día a día todo el tiempo y que no se me olviden. Bien, Guillermo, mira, primero que nada, vamos a llegar y darle ubicación a la gente. ¿Dónde te encuentras tú para que todo el mundo le dé envidia? Yo, Mm. yo soy de Barranquilla, Colombia, una de las, si no la ciudad más alegre del mundo, es una de las ciudades más hermosas y más alegres de la costa norte de Colombia. Bueno, y ciertamente ya hoy estábamos, bueno, porque hoy lo que te seguimos estábamos viendo ya el baile, música, evidentemente carnaval. Sí, sí, fíjate que son dos, eh, ese contraste en el tema de lo que está pasando en Rusia y Ucrania y, y, y esas raíces nuestras de acá de Barranquilla. Y era como, yo fui con mi hija al evento ese y era como, Ujú. en algún momento, o sea, me quedé pensando como, cómo puede existir en el planeta tú sabes, dos polos, dos cosas Ujú. tan diferentes en el mismo momento. Porque aquí en Barranquilla no es que seamos despreocupados, digamos, de la realidad del planeta y de lo que estamos viviendo, pero,
pero sí somos unos seres bastante alegres y bastante en busca de nuestras raíces folclóricas y eso, y somos muy apegados a eso realmente. Sí, bueno, y es una cuestión de tradiciones. Aquí estamos hablando, bueno, Sí, religión, raza, aquí hay una mezcla de todo, ¿no? así Y es, es, y- así es. y es interesante, y eso es lo que nos hace a nosotros, digamos, lo que tenemos allí, esa costa Caribe, ser de esta manera, ¿no? Sin duda Así es. alguna. Yo voy a partir por algo, ¿bien? A Ya ver, nos dijiste, bueno, que era la que nos comparte gestos, es la persona sencilla. Primero me hicieron una pregunta, ¿cuál es tu apellido, Guillermo? mi apellido es Rubio. Exacto. Mi segundo nombre es Amigo, que así me llamo en Ajá, redes, Guillermo Amigo. sí. Y no sé si quieres que hable un poquito del nombre ahora que me lo preguntaste, pero Vale, así que perfecto, excelente, sí. sí. Bueno, el tema es que mi papá era una persona como yo decía que de esas personas que mantienen bastante la palabra, no como todo el mundo, pero resulta que él me contaba que en algún momento él vivía en un pueblito cerca de acá, digamos, como unas 5 horas de aquí de Barranquilla, y él me empezó a contar que en el pueblito que se llamaba El Banco, tenía un grupito de amigos, un grupito que todo el día estaban juntos, ¿no? O sea, que en un pueblo no hay mucho que hacer, y todo el día estaban juntos, y entre ellos se decían amigo, hey, amigo, amigo, todos se decían entre ellos amigos. En algún momento, tú sabes, hicieron un pacto de esos de infancia y dijeron que como ellos se decían amigos, ellos le iban a poner a sus hijos, que hacían un pacto para que los hijos se llamaran amigos. Y mi Ok. papá me puso amigo. Yo no conozco ningún tocayo que yo tenga, no sé si alguno de los que hicieron el pacto le puso a sus hijos así, pero mi papá cumplió la palabra. Mi papá cumplió la palabra y me Muy- puso Guillermo amigo. Sí, por eso yo pensé que era más bien era apellido, porque por apellido se conoce en España, pero nunca lo Todo, han escuchado como nombre. Por eso claro, por supuesto, todo el mundo me pregunta, ¿es apellido o es nombre? Es apellido o es nombre, porque, y cuando le digo, no, es nombre, pero nombre, eso no es un nombre, eso que está pasando. ¿Qué pasó ahí? Me toca siempre echarles el cuento de mi papá. Bien, qué bueno. Y de ahí me voy a llegar y me voy a anclar a esto. Definitivamente cuando escuchamos cada una de tus reflexiones y lo que tenemos tiempo siguiéndote, creo hay muchas cosas que nos van, digamos, recordando de lo que, por lo menos la generación nuestra, tuvimos y lo que es para nosotros, lo que es el día de hoy, los valores familiares y los valores sociales, ¿no? Sí, Y dice, y esa representación de tu papá, vamos a ponerlo como valor familiar. sí. Porque es una gran base, ¿sí? Cuéntanos un poco de esto. ¿Cuáles son las traducciones que lleva bueno, porque es que yo te escucho y yo digo, bueno, esto no es una columna enorme como valor, pues. Sí. Mi papá era un personaje macondiano, pero supremamente macondiano. De hecho ¿Mm? estudió con Gavito en el colegio. Uh, Sí, y era tú sabes, cuando las personas se van, uno empieza como oye, pero mi papá era tan especial que uno en ese momento realmente no lo valoraba tanto o no se daba cuenta realmente de lo que tenía enfrente. Pero mi papá, como creció tan pobre, no tenían ni siquiera para vestirse en el pueblo donde estaban y nada de eso. Y llegó a tener nosotros éramos una familia supremamente acomodada, llegó a tener un estrato social alto, era ingeniero civil, constructor de casas, o sea, mi papá fue una persona adinerada, bastante adinerada. Y yo nunca en la casa, por ejemplo, cuando mi papá quería comer algo especial, decía que le hicieran un bocachico como él se lo comía en la orilla del río Magdalena en el pueblo. O sea, wow. él nunca dijo, vamos a salir a comer a tal restaurante y yo quiero mi chateaubriand y tal, con mi botella de vino. Jamás de los jamases. O sea, la celebración de comer de mi papá era el conectarse nuevamente con sus raíces, porque como vivían a orillas del río Magdalena, si lo conocen allá, pero hay un pescado Sí, muy rico que se llama boca chico. sí, Y el sí. Boca Chico se lo hacían acá. Bueno, eso era un ritual. Y ver comer a mi papá Boca Chico porque es tedioso el Boca Chico. Usualmente los peces tienen una columna vertebral de Ujú. espinas
y lo demás no tiene espinas. El bocachico sí, el bocachico tiene espinas dentro de la carne, pequeñitas. Entonces cualquier persona no puede comer bocachico. Y mi papá, ver comer bocachico a mi papá era, o sea, pero era un ritual. Entonces él se metía el bocachico por acá y escupía las espinas por el otro lado sin, no se pullaba, no se comía. Y era como ese placer de volver a lo más bonito que él lo tenía tan claro desde el principio, y fue todo el esfuerzo y el progreso que él hizo para llegar donde estaba. Pero él entendía que el camino fue su felicidad, no el objetivo, o sea, no llegar a donde estaba, sino que él disfrutó mucho su infancia sin dinero, sin comida, pasando hambre, vendiendo cocadas en el pueblo donde estaba, sin comer varios días. Bueno, o sea, es que realmente es una historia bien conmovedora. Y oírlo hablar a él, a veces era con solo una mirada que nos decía, nos miraba, y uno inmediatamente entendía que el papá no estaba de acuerdo con lo que uno estaba haciendo. Era la Claro. única persona que le tenía, tú sabes, era mi mamá. Eso sí, mi mamá en la casa era mi mamá. Esa era la palabra final en mi casa era mi mamá. Con la risa de mi papá, porque mi papá era como que, es mejor que le hagan caso a su mamá. Para no discutir, ya, porque él hubiera podido Sí, seguir discutiendo con mi mamá de, bueno, a su punto de vista, pero tú sabes que llega un momento en que uno no quiere tener la razón, sino, tú sabes, tranquilidad y paz y todo esto. Y esto se ve exacto. mucho en los hogares, y mi papá sí fue la batuta de todos esos valores de los que tú hablas y de los que yo siento que se han perdido muchísimo en esta generación. Exacto, y a eso iba. Tú, o sea, en cada entrega nos dan, o sea, yo digo que en una entrega que pueda llegar y durar, no sé, 45 segundos, un minuto, tú tiras una avalancha de cosas encima que yo por lo menos particularmente me ha tocado ver en tu publicación, o sea, la publicación, verla inmediato, dos, tres que me han pasado por encima, que llego y me retiro un poco, seco las lágrimas y sigo porque son Sí, cosas que pasan y yo tengo mucho apego con mis abuelos, ¿sí? sí, Mis viejos se fueron hace tiempo y todavía hoy por hoy digo, bueno, mira, me hicieron falta porque yo tenía un rito, Guillermo, que era el siguiente. Yo salía con mi abuelo a trabajar muy temprano a caballo, ¿sí? Cuando sí. estaba de vacaciones, hacíamos toda la faena, almorzábamos, volvíamos a salir, pero cuando regresábamos en la tarde, bañábamos los caballos y nos sentábamos. Y yo sé más historias de mi abuelo que mi papá. ¿Ok? Imagínate lo que pude yo haber escuchado durante toda mi infancia, desde los 4 o 5 años que anduve con mi abuelo a caballo, Claro, hasta los 16 17 años que ya uno llega y toma otro rumbo y son otras cosas que uno lleva, ¿no? sí. Pero mira esto, vamos a esa frase que acabas de llegar y decir, y es, ¿tenemos valores nuevos o los valores a los cuales tú y yo nos rendimos se perdieron o se han perdido? Es súper compleja la pregunta, pero voy a tratar de esperar. Yo pienso que las generaciones son cíclicas, ¿no? Una generación es fuerte y la otra es débil. Y una le entrega a la otra, una le va entregando a la otra. Yo pienso que nosotros vinimos de una generación fuerte, de una generación firme, y como, como uno trata de educar de dos maneras. O te marcaron de verdad de cierta manera y tú tratas de replicarlo, ¿ok? O lo que haces es que haces todo lo contrario porque no te gustó que fueran fuertes contigo o no te gustó la manera como lo hicieron. Y yo lo que pienso es que en algún momento la generación de nosotros, se rindió ante una avalancha de estudios psicológicos, científicos con unas bases nuevas, que se olvidaron realmente de lo que había funcionado de ahí hacia atrás. Y empezamos a oír muchos temas en que se malinterpretó el tema de que a los hijos hay que darle amor todo el tiempo y amor, y se malinterpretó de tal manera que la parte rígida, la parte que hace que los niños crezcan fuertes, se abandonó. Entonces, yo no sé si tú tal vez la oíste, que fue una de las historias de mi papá que decía,
La La naturaleza es naturaleza, implacable. la La naturaleza naturaleza es implacable. implacable. Dos- No hay- 2.5 millones de reproducciones, se los dejo así nada más. Sí, 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 tiene muchísimas reproducciones y resulta que es una de las cosas más ciertas que hay en la vida. O sea, si consientes a tu, si tienes una matica y le echas agua todo el día, tienes un árbol, el árbol no profundiza sus raíces porque está encontrando el agua en la superficie. Es súper sencilla la enseñanza. El árbol que no recibe agua, lo que hace es que profundiza sus raíces buscando agua en el interior de la tierra. Y en ese momento, cuando viene algún tipo de vendaval, huracán o lo que sea, los árboles que no tienen sus raíces profundas se los lleva el vendaval, porque la naturaleza no le pregunta a ningún árbol que si está bien agarrado o no está bien agarrado. Simplemente lo hace. Y eso es precisamente ese tipo de no te doy todo, sino que te enseño, no te doy todo, sino que te educo para que tú tengas un resultado y puedas hacerlo por ti mismo. Eh, es lo que realmente hizo que nuestra generación sea el resultado que tiene con el agravante que te acabo de decir, que en muchos casos se malinterpretó el tema del darle amor a los hijos eh, y, y, las consecuencias han sido realmente no son muy alentadoras en mi concepto, pues, en mi concepto. Sí, yo comparto contigo. Yo creo que una de las cosas que es bien interesante, donde llegas y nos dejas una gran reflexión con brindis por la generación, ¿ok? Creo que es otro de los videos en los cuales tenemos que llegar y decir, wow, o sea, nos estamos yendo, sí. Fuimos los que realmente todavía nos rendimos a eso, como tú bien lo explicas, nos rendimos a esto, pero no obstante, creo que la palabra clave, y lo acabo de copiar porque lo dijiste dos oportunidades con esta explicación, es educación. Y es eso, no es una cuestión de escuela, sino de realmente de considerar educación. Es ¿Sí? así. Y habernos formado dentro de esto, porque es importante, pero cuando llegamos y vemos cuáles son los valores en condiciones familiares, tú puedes llegar y tener en internet toda una cantidad de cosas y tú dices, bueno, principios, costumbres, pero tú dices, bueno, ahora Guillermo, ¿cómo traduce esas costumbres, esos principios, esos valores a su gente, a tus hijas, porque están allí? Sí, sí, yo tengo dos nenas. Tengo una nena de 19 años y la otra acaba de cumplir 17. Y ha sido un proceso porque en algún momento, tú sabes, cuando uno quiere ser estricto, eh, es que hay dos cosas. Cuando tú quieres resultados inmediatos, tú, Ujú. tú haces lo fácil. O sea, quieres que tu hijo haga tal cosa y entonces lo consientes, no sé qué, y él lo hace. Pero si quieres que lo haga por sí mismo, que le nazca a él hacer la tarea o cualquier cosa que le hayas colocado, tienes que dejarlo, así te duela y te va a doler, porque el tema es que cuando uno cría, nadie está preparado para que los hijos abran sus alas. Y Ujú. bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de personas, bueno, no sé si la mayoría, mentira. Yo crié a mis hijas para que abrieran sus alas y soltaran el vuelo, que realmente definieran su vida de una manera personal, con decisiones a conciencia y con capacidades de tomar una decisión, no importa si la decisión está bien o mal tomada, pero el mensaje real es: soy capaz de tomar una decisión y de afrontar la consecuencia que tenga esa decisión. Al final vas a poder arreglar la consecuencia si no hiciste las cosas bien o las cosas mal, pero fuiste capaz de tomar una decisión. Sí. Entonces, a los niños hay que enseñarles a tomar decisiones, pero cuando yo no sé si tú has visto ahora, porque es una moda tan increíble en las redes, todas estas mamás primerizas, influencers y tal, entonces dicen, este es el rey, este es el rey. De una vez le dan el máximo puesto al niño en Ujú. la casa, por encima del esposo, por encima de ella, porque entonces dice: yo hago lo que diga el rey, yo hago lo que diga el rey y lo que el rey diga aquí es ley. Entonces el niño crece sin saber lo que fue
un esclavo, sin saber lo que fue alguien al que puede, o sea, que reciba órdenes, que pueda ejecutar órdenes. Y es que el niño al final termina, no, porque hay una teoría que dice que los niños terminan muy sumisos cuando la mamá ordena, cosa que realmente no es cierta. El niño lo que termina es aprendiendo a saber cómo ordenar, porque la mamá le está enseñando a ordenar y que él tiene que obedecer. En algún momento los puestos se intercambian y en algún momento, como todos los papás dicen, hijo eres y padre serás, y te tocará en algún momento. Pero cuando a la generación le toque y nunca supo cómo ordenar, sino simplemente porque vinieron siendo los reyes del universo, entonces ahí es cuando crecen sin valores, crecen sin raíces, sin necesidades, creyendo que todos se lo merecen. Y ese es uno de los problemas terribles que hay en este momento. Terribles, terribles, terribles. Yo creo que sí, yo creo que eso es una de las cosas. Mira, hay algo que pasa, y no sé, es no es solamente una percepción, es una cuestión de que me ha tocado llegar y verlo de forma continua, porque yo recuerdo que cuando a algún niño se le daba una pataleta en la calle, el papá le colocaba la vista y al colocarle la vista todo cambiaba en el acto, ¿no? Y Así se es. acababa pataleta y te sentabas y tú decías, ok. Pero ahora, me ha tocado ver en varias oportunidades es que lo que pasa es que no tiene tolerancia a la frustración. Y yo digo, bueno, pero ¿y entonces la educación dónde queda? Porque tú tienes que llegar y educarle realmente emocionalmente a esa persona para que tenga la tolerancia y la capacidad a la frustración, porque Sí, eso no lo vas a aprender en el colegio. así es, así es. Así es. Y es que el tema, en mi época no había bullying. Esa palabra no la conocíamos nosotros. Nosotros no No, no. teníamos el cuero duro, porque a nosotros, mira, yo tuve un compañero que me la montó desde cuarto hasta sexto bachillerato. No sé si esos sean los mismos números que de colegio allá, pero Sí, hasta que yo entendí, y yo dije, es que yo necesito parármele firme a este man, o sea, necesito parármele firme, y en el momento que lo hice, la cara de sorpresa de esa persona, o sea, se quedó así medio, no, pero tranquilo, si no tenemos que, o sea, no tienes que molestarte. Digo, papi, pero si llevas 2 años molestándome, ¿tú cómo me vas a decir a mí que yo no tengo por qué molestarme? Entonces dime qué necesitas de mí. Y si nos tenemos que ir a los puños, ven, vamos a darnos a los puños. Y fue un momento en que inmediatamente él era lo único que necesitaba para entenderlo. Y hoy en día somos amigos, somos amigos. De pronto está conectado por ahí, pero en ese momento es un proceso mental. Pero es que ahora hay cero tolerancia. Yo tengo una poesía que hice que se llama El bullying. Y yo digo, en mi época al flaco le decían flaco, al gordo le decían gordo. Y aquí en Barranquilla, esta es la capital mundial de los apodos. El que se quebraba la pata y le ponían un yeso, le decían pata de cumbia, pata de queso. O sea, aquí, y todo el mundo era normal. Pero de repente hubo en el mundo unos papás que no soportaron que con su rey se metieran. Y exacto. empezó a pasar todo este tipo de cosas. Ahora, yo sí quiero aclarar que hay un bullying que es extremo, hay un bullying que es y yo estoy contra ese bullying. Pero el del día a día, el de, oye, flaco, ven acá, pero es que ahora no se puede decir flaco. Oye, si Sí, nosotros, ¿cómo me vas a decir flaco si eso me baja mi autoestima? ¿No? O sea, hay cosas que pasan de la raya, pasan de la línea. sí, Entonces, eso es un tema complicado por el momento en que estamos ahora, pero la generación sobreprotectora de papás creó eso y la consecuencia es que los hijos, que tengamos una generación, como le están llamando ahora, que le llaman generación de cristal. eh, y, o sea, a mí me duele ver un poco realmente los niños de hoy en día, cómo pasan cosas que uno dice, oye, pero es que no se puede así, qué va a sí. pasar en el futuro, pero bueno, o sea, está pasando y hay que afrontarlo. Seguramente van a ser fuertes en algo en lo que nosotros no fuimos
y la vida sigue y el planeta Sí, continuará. y es una condición evidentemente que se ha dado de cambio, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa que todo el mundo está hablando de la generación de cristal? Porque tampoco puede llegar y decir, no, es que es una cuestión de que nuestra generación está o sea, clasificando esto, pero es que algo que se está viendo y ciertamente hay un bullying que también es extremo. De hecho, bueno, yo en mi área tenemos que llegar y evaluarlo incluso ahora como una condición de peligro y riesgo dentro del trabajo. Sí. Imagínate tú a lo que llegamos. Y como tú dices, uno muy Caribe, por lo general está ese de lo del apodo, ¿ok? Y entonces, bueno, mire, ¿y cómo le llamamos a qué? ¿No? Oreja de rueda de algo, de tomate y Sí. X, sí, y no sé, güey, que cara de boca chico. Por ahí va más de uno. Imagínate. Y tú dices, bueno, mira, ¿qué tanto podemos llegar y hablar de estas condiciones? Pero hay algo bien interesante que entonces cuando llegamos y hablamos de esto con respecto a la tolerancia y cómo transmitimos esto, o sea, que realmente esa transmisión cree que se quedó en nosotros, no pasó de nosotros a nuestros hijos, o por lo menos en los casos de los que son ahorita padres, en que están entre los 30. ¿Qué crees tú que ha pasado? Yo creo realmente y lastimosamente creo que es una generación, no, es una enseñanza en educación de hogar, porque es de casa el tema, ¿Mm? perdida. Lastimosamente creo que va a ser así, lastimosamente. Esto, yo no creería que las generaciones nuevas sean, sean por sí solas, y por eso en el tema del brindis por la generación es, o sea, Claro, aprovechen, busquen un consejo en nosotros porque claro, estamos viendo que se está acabando, cada vez hay menos gente realmente pensante, cada vez hay gente que analiza las cosas y, y se están creando como, tú sabes, una serie de borregos ante, ante cosas ridículas. Es que tú ves las redes sociales y los contenidos son como personas que tienen millones y millones de seguidores y hacen tres babosadas al día y la gente los sí. está aplaudiendo todo el tiempo y te quedas como que, Dios mío, no entendí, Y, pero y algo que publiqué el día de ayer de un personaje dominicano que está teniendo relevancia con respecto a estos temas. Él decía que era fácil llegar a entretener a los pobres. ¿Ok? Porque tú colocabas a un payaso con cualquier cosa y colocabas haciendo esto y realmente esto tenía como resultado que se daba ¿cómo se llama? Un influencer. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, sí, perfecto, ok, no hay sí. problema, esto se da. Pero es interesante a lo que yo voy a ir y yo creo que es uno de mis videos tuyos, primero preferido por todo el mundo, creo yo, que lleva 3.100.000 reproducciones. Y es el video de El Huevo. El huevo. El huevo es un Y yo, video terrible. O sea, entonces yo creo que lo pongo así, y aquí va mi pregunta, porque tú dices, bueno, yo comparo esto que me está diciendo este caballero el día de ayer, yo lo comparo con lo que tú nos relatas en este video, y tú dices, ya va, aquí tenemos dos realidades en dos momentos distintos, hablando de un mismo tema, y era una gran diferencia, ¿ok? Háblanos sobre este video. mira, el video del huevo surgió, yo ni siquiera pensaba grabarlo. Yo escribí un hilo en Twitter de esta historia y en Twitter la gente le gusta que yo haga mis poesías y tú sabes, mi relato. Pero como lo hice escrito, que fue un día que me levanté en cualquier momento, me acordé del tema de la historia del huevo de mi papá y lo escribí un domingo y fue una sensación en Twitter y alguien me escribió, eh, yo quisiera que grabaras el video, o sea, grábalo para mostrárselo a mi hijo, porque yo sé que si se lo pongo a leer, no lo lee. Imagínate tú. En eso estamos, y en eso estamos. Se ha perdido mucho tema de eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a grabar, porque creo que de pronto le puede servir a tu hijo. Lo grabé y yo he tenido
tú sabes, varios videos en que se me quiebra la voz y no puedo seguir hablando. Ujú. Y ese fue uno de ellos en que tuve que grabarlo como unas 5 veces hasta que dije, se fue como se fue, porque ya no, realmente no puedo aguantar. Eh, y fue como un momento, mira, yo me levanté, eso fue un domingo 5:30 de la mañana, y en esos momentos así como de reflexión, me acordé, me acordé de mi papá, porque en ese momento yo estaba dando gracias, estaba yo hago una especie de meditación y estaba diciendo, oh, Dios mío, gracias, no sé qué, ta, ta. Y de pronto se me vino como una sonrisa y en la sonrisa dije como, gracias, Dios mío, gracias. Y me acordé del cuento de mi papá. Entonces, el cuento de mi papá era un tema súper, digamos, fue un tema triste, pero fue un tema que me marcó a mí la vida completamente porque fue un día que estábamos en la mesa, nosotros teníamos una casa grande y entonces, o sea, había una mesa elegante en la casa, pero nosotros comíamos en la mesa de palo que estaba en el patio con mi papá ya todos los días. Entonces, eso fue real, como conté el cuento. En algún momento empezó a comer y mi hermano y yo siempre estábamos, tú sabes, tomando el pelo en la comida y quédense quietos, ustedes sí molestan y no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces mi hermano empezó a comer muy rápido, él es menor que yo y era, digamos, yo fui no sumiso, pero obediente. Y mi hermano sí fue el rebelde de la familia todo el tiempo. Y cuando él empezó a comer así, mi papá nos paró y dijo, ya ustedes dieron gracias. Entonces, nosotros realmente le dijimos, ¿gracias de qué? Entonces, nos dijo, gracias por los alimentos que se tienen que comer. Entonces, mi hermano y yo dijimos, no, no, pero gracias. Gracias, Dios mío, tú sabes, en la mamadera de gallo que uno tiene y tal. Entonces, mi papá dijo, oigan esto que les voy a decir. Y quiero que agradezcan porque ninguno de ustedes dos tiene que repartir la comida con otra persona. Y en ese momento nosotros, ajenos completamente al cuento, nos miramos el uno al otro y dijimos, ¿de qué será que está hablando? Y él empezó a hablar y él decía, mira, cuando nosotros vivíamos en Los Negritos es un pueblo que queda al lado del Banco Magdalena, un pueblo muy Ujú. chiquitico, pueblo pobre en las ruinas. Cuando nosotros vivíamos en Los Negritos, nosotros salíamos a vender cocadas, que las hacía tu abuela, y nosotros íbamos con una palangana en la cabeza vendiendo cocadas y las vendíamos desnudos. Pero ¿cómo vas a vender cocadas desnudo? Entonces me dijo, sí, nosotros las vendíamos desnudo porque nosotros no teníamos plata para la ropa. Entonces nosotros todos los días salíamos a vender las cocadas y nadie nos compraba cocadas. Imagínate tú en un pueblito pobre, ¿quién compra Claro. cocadas? O sea, nadie compra cocadas. Entonces salían a la carretera y en la carretera se paraban y alguno que otro carrito les compraba alguna que otra cocadita cuando estaban de buena. Pero resulta que la mayoría del tiempo volvían sin vender cocadas, volvían a la casa, y ellos en su afán, mi papá decía que el afán de ellos era que volver con algo para que mi abuela se contentara. O sea, ellos querían ver sonreír a mi abuela en algún momento y te podrás imaginar que cuando no hay plata, no hay sonrisa por ningún lado porque no hay cómo comer. Mi abuelo se había ido, los había dejado y estaban ellos Claro. tres solos. Era una situación bien, bien difícil. Entonces, en algún momento ellos salen al pueblo y mi papá le dice a mi tío, hey, mira esa señora, que el poco de huevos que tiene o sea, era la casa y me parecía que había como una cerquita al lado de la casa y tenía bastantes huevos y gallinas y tal. Entonces mi papá entró y se robó un huevo, ¿ok? Entonces se fueron. Llegó a la casa y le dio el huevo a mi abuela y mi abuela dice, no, no, que nos lo regaló una señora. Al día siguiente, cuando estaban caminando por ahí también, la señora, que era la dueña de la casa donde se habían robado el huevo, la señora los mandó a llamar y les dijo que ella se había dado cuenta que le habían robado un huevo ayer. Entonces ellos, en su afán de que la señora se los había, o sea, los había visto, dijeron, no señora, tome las cocadas, o sea, ¿cuántas cocadas quiere? Coja. Entonces ella le dijo, no, vamos a hacer un trato. Yo te voy a dar 2 huevos. No, yo te voy a dar un huevo y me das 2 cocadas. Entonces mi papá le dijo, ¿por qué no hacemos algo?
regáleme 2 huevos y yo le doy 4 cocadas. Entonces, la señora le dijo que estaba bien. Se llevaron los 2 huevitos y le daban 4 cocadas a la señora, llegaban a la casa y le daban un huevo para que comiera mi abuela y un huevo se lo repartían entre ellos. Sí, Entonces, si tú en ese momento yo entendí por qué mi papá comía el huevo como lo comía. A él le servían el huevo frito y mira, cortaba un poquito la clara y se perfectamente. la comía. Y él redondeaba y dejaba la yema al final. Y se la comía de un bocado. O sea, pero eso yo sabía, en ese momento entendí que todo eso venía desde la infancia porque Claro, para no partir el huevo por la mitad, ellos decían, y a ellos les encantaba la yema del huevo. Entonces decían, no, yo prefiero comerme la yema completo cuando me tome a mí, cuando me toque a mí, y la otra persona se come la clara. Entonces, claro. recortaban la clara, un día se comía la clara uno y el otro día se comía la yema otro. Entonces, en este cuento, mi papá contando este cuento, ya los ojos aguados con las lágrimas, nosotros, terrible, o sea, nosotros que estábamos tomando el pelo en la mesa, que no dábamos gracias ni nada, nos miramos y también teníamos los ojos aguados y mi papá nos miró y dijo, den las gracias y coman. Entonces bajamos la cabeza y dijimos, gracias Dios mío por los alimentos que acabamos de recibir en el día de hoy, que es como yo termino el video. Lo termino con esa frase. Gracias Dios mío, dando gracias por los alimentos y por los esfuerzos que una generación antigua hizo Ujú. para que nosotros estemos donde estemos en este momento. Porque muchos sacrificios hicieron los padres de una generación anterior y hoy en día a la gente se le olvida eso. A la gente se le olvida lo que hicieron aquellos. Pero historias como las mías, mira, tú no sabes, ponte a leer los comentarios que tiene ese video Sí, para que tú exacto. oigas y me dices, mira, no sabes cómo me acabas de recordar Bueno, la historia de mi papá, la historia de mi papá, la historia de mi tío, que mi abuelo, que no sé qué. O sea, muchas personas inmediatamente hicieron el clic y se relacionaron con la historia. y es increíble, no sé, o sea, han pasado 4 o 5 comentarios así volando en los cuales ha sido, mira, casualmente lo vi hoy, por ahí te acabo de ver uno, y lo compartí, se lo mostré a una amiga para que se lo entregara al hijo, ¿ok? Sí. Y esto ha pasado. Entonces tú dices, mira, pero entonces es tan particular, Guillermo, que yo por lo menos con este video es algo que tú dices, ya va, es trascendental, es una condición de impacto y lo que tú dices, en llegar y ver los comentarios, tú dices, wow, o sea, todavía, como dicen, lo bueno somos más, ¿no? Y hay gente que cree y que sí me recuerda, pero también quiero que llegue y de esto aprendan mis hijos o aprendan mis nietos, porque Así es. es bárbaro, o sea, es tan contundente, porque es llegar y ver que dice, bueno, mira, como tú comentas ahora, bueno, teníamos la gran, ¿cómo se llama? La gran mesa, pero nos sentábamos en la de palo afuera, porque esa es la que nos gustaba. Y Así es. resulta que el viejo que llegó y estaba vendiendo coca, llegó y te superaste. ¿Por qué? Porque le estudiaste, fuiste y aprendiste y te quedó tan claro lo del huevo, porque yo de verdad que, mira, me parecía lo mismo. Mi abuelo, o sea, yo te comento esto de mi abuelo. Mi abuelo llegara un hombre que todos los días comía caraota, ¿ok? Para acá, para Chile, por dos negros, con sardinas. Yo decía, coño, qué combinación, ¿no? Pero era una cuestión de convicción, porque mi viejo mi bisabuelo venía de Canarias. Era un viejo que resulta que el tipo llegó a Venezuela sin saber leer ni escribir, pero el hombre era un increíble soñador, sembraba flores y le creaba y decía, bueno, pero para nosotros fue tan difícil allá. De hecho, tú le decías al viejo que si era español, y él decía, no, yo soy africano. España está más cerca del África que de España. Entonces, este, era particular. Y entonces él decía, esto realmente te da un rendimiento energético como una comida para que tú puedas llegar y vivir durante un día de trabajo y puedas llegar y dar lo mejor de ti. Y un hombre entregado Sí. al campo. Y yo siempre decía, ay, mi abuelo siempre come lo mismo, comete no sé, jamón, queso, no, déjamelo ahí, hijo, no te preocupes. Y él tenía rutinas incluso para llegar y comer. Entonces, yo creo que sí, al final hay gente que está aprendiendo y yo, de mi parte, yo creo que en el gran número y los 3.100.000 reproducciones que ha tenido el video, yo quiero llegar y decir, gracias a ti, de verdad, por una entrega como esa, que es, Esas reproducciones las tiene en TikTok.
Sí, correcto. En Facebook tiene 22 millones de reproducciones. Ok, imagínate tú, 22 en Facebook. Yo no, pero que tú que no la tengo en Facebook, la tengo, sí, hice el seguimiento de la de TikTok, Sí. que de verdad, y acá, y yo decía, bueno, es una condición definitivamente brutal, porque el conocimiento de Guillermo fue a través de tu escritura en Twitter, porque bueno, nos une otro tema aparte de los valores, que es el tema de la poesía. Entonces por ahí no, por ahí vamos llegando en condiciones de escrituras y fue donde se enlazó todo esto. Guillermo, pero hay algo que quiero llegar a invitar ya un poco más allá de que, bueno, tenemos ya está claro esto de los valores y su importancia definitivamente en lo familiar contundente con los tres videos que vamos a comentar. Ahora viene algo que va un poco más allá y es algo a lo cual te pregunto si es tuyo o es una explicación realmente a otras generaciones. Los nuevos comienzos. Los nuevos comienzos no es mío. Los nuevos comienzos encontré el escrito y me gustó muchísimo y lo grabé. Y lo grabé, pero no es mío. ¿Ok? Dice, ajá, pero bueno, tenemos eso. Cómo cree Guillermo entonces en esos nuevos comienzos? ¿Qué recomiendas tú, por lo menos ahorita que estamos llegando y viendo todo tan fácil que muchas veces se hace difícil llegar y decirle a alguien, bueno, pero mira, tienes que esperarte un año para que esto madure? Y tú dices, no, ¿qué va? ¿Para cuándo? Esto tiene que ser listo para mañana. Sí. El tema que creo yo que incluso contribuye a que los valores se sigan perdiendo es la inmediatez en la que estamos viviendo. Es, eh, tú sabes, estamos en la época de la comida rápida. En Europa hay una tendencia a encontrar restaurantes de comida lenta. Entonces, tienen una tortuguita en la puerta. Entonces dice, si viene a comer rápido, aquí no entre. Porque la comida buena se hace despacio. Sí. La comida rápida no es muy aconsejable. Está llena de preservativos y todo eso. Y resulta que la vida realmente es así y nos están empujando a correr y nos dejamos empujar. Y estamos viviendo realmente una etapa en que todo lo queremos ya, eh, todo lo necesitamos ya, los resultados los queremos inmediatamente, las personas toman el camino corto, tú sabes, para hacer dinero y se equivocan muchísimas veces. El que hace dinero fácil no lo valora y lo desperdicia muy rápidamente. Y es la sabiduría en detenerse, en pensar, en saber qué te llevó allí, qué es lo que quiero, tener un objetivo tú sabes, mediano y largo plazo, porque los objetivos inmediatos son eso y se va, y se Sí. fue, y lo cumpliste y se fue. Entonces, creo que las generaciones nuevas yo no te digo que nosotros tuvimos un plan de trabajo, pero es que el tema es que sí tuvimos unos pastores que llevaban las ovejas Ujú. bien encarriladas. Y como los pastores ya no, o sea, ya los pastores son parte del rebaño porque no hay un pastor, sino que como todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual, el papá con el hijo le grita al papá, el papá se deja, discúlpame mijo, no te vuelvo a gritar. O sea, unas cosas que tú sabes que a mí personalmente no me caben en la cabeza, pero como ahora todo el mundo es parte del rebaño, los pastores que llevan ese rebaño nos están llevando a caminos equivocados y caminos en que de alguna u otra manera en algún momento vamos a tener que corregir. Vamos a tener que corregir, van a surgir personas de esta generación, estoy completamente seguro que puedan encarrilar, que puedan leer, estudiar del pasado, qué pasó en una época bonita, porque realmente Sí. la generación de nosotros fue tan bonita, la época en que nosotros vivimos, desde nuestras costumbres, desde la música, desde el respeto que se le tenía, porque ahora, tú logras ver ahora que el respeto hacia un abuelo es algo espectacular, o sea, tú ves que el abuelo hace, pero tú ves ahora un nieto y hace así al abuelo y se va y sale corriendo y el abuelo queda como que no, o sea, se perdió esto, se perdió esto. Antes, tú sabes lo que tú decías, el Sí. abuelo era con la mirada.
te miraba y te quedabas callado. Y te quedabas quietecito donde tú no necesitabas más nada. Yo me acuerdo, mi mamá me llevaba vamos a visitar a una amiga. Me llevaba a la casa de la amiga. Yo me quedaba tal, apenas yo medio, tú sabes, estaba como inquieto en la casa de la amiga, me miraba, yo me quedaba quieto y se acabó, porque yo sabía que lo que se venía era la chancleta, ¿verdad? Pero Exacto. ahora la chancleta traumatiza, la chancleta, o sea, yo no digo que es que haya que darle chancleta por todos los niños, ni mucho menos, No, pero no, la que no. tiene que dar chancleta, que dé chancleta y se acabó. Nadie de nuestra generación se murió por la chancleta ni No. por una reprimenda bien hecha, ¿me Es entiendes? que, Entonces, sí, y es que lo que pasa es eso, que cuando llegamos y vemos, vamos a decirlo tanto organizacionalmente como en la vida familiar, tú quieres que de repente, yo te voy a poner así, bueno, los 5 valores sociales más importantes, equidad, bueno, sí, perfecto, vamos a buscar la equidad, que seamos que realmente conozcamos a paz. Amistad, y tú dices, guay, ¿cómo tú estás sembrando las amistades? Si tú quieres llegar y que sea el rey y mira, y tú, el rey contra el rey, ¿qué tiene? ¿Ok? Y el rey contra el rey que no tiene batalla, porque entonces tampoco puede haber la batalla porque tenemos que es la generación de cristal. ¿Ok? así es. Entonces, no obstante que hablamos de responsabilidad, pero ¿cómo le damos responsabilidad socialmente a un niño si tú como padre muchas veces incluso no lo enseñas a que tiene que pasar por el rayado o por el paso de cebra, sino que en cualquier lugar de la calle es lo mismo para pasar a la otra calle? Entonces tú dices, bueno, pues, si es por modelaje, ¿cómo le enseñas tú a tener una responsabilidad? Es que mira a lo que nos enfrentamos nosotros, que era una cosa espectacular. O sea, a ti te gustaba una mujer, te gustaba una niña, y tú tenías que ir a la casa de la niña, ponerle la cara a la niña y Uh -huh. decirle, tú me gustas, quiero que seas mi novia. Eso se necesitaban pantalones. Y ahora, por WhatsApp. Oye, ven Sí, acá, tal. Le mandas un meme, le mandas no sé qué, maricadas, no sé qué, tal. Sí, sí, sí. Entonces, eso te quita ¿cómo se llamará eso? Te quita el tener que enfrentarte enfrente del toro, tú sabes, o sea, en la corrida. Porque es que no es lo mismo enfrentar el toro en televisión ahí jugando con tu Xbox o lo que sea, a que tú tuvieras que ir a solucionar el problema que tenías porque te gustaba la pelada. O sea, claro, exacto. es que eso no lo hay ahora. No, Ya no. tú le hablas y la pelada, bien, no te responde, listo, me dejó en visto y se acabó la marica. O sea, pero no hay una consecuencia, ¿me entiendes? No hay, me arriesgué, no hay eso, no hay eso, no hay eso. No, Entonces, no. el riesgo que corren ahora es un nada, es mandar un emoticón con un corazoncito. O sea, esa vaina que es. Sí, no, y no, y particular, yo tengo una cuestión de que mi infancia se dividió en dos, ¿no? Yo tenía en la ciudad una patineta porque yo vivía en Caracas, en Venezuela, pero andaba con mi abuelo en el Guárico, en el llano metido, ¿no? Sí. Entonces yo tenía dos vidas totalmente distintas, entonces, pero yo me gustaba más la del llano, siempre esa fue la que llegaba, y apenas llegaba el viernes 11:30, terminaba el colegio, y yo lo que estaba esperando era que estaba el Chevrolet 54 ahí parado en la puerta, ¿no? Ajá. Y resulta que hay algo que yo lo cuento y la gente dice, coño, eso te pasó esa vaina. No, sí, claro que sí. Sí. A mí una vez, por andar llegando y así, buscando, como dices tú, buscando una pelada, resulta que me charrasquearon un machete por el piso, así es como hacían los llaneros, que la verdad, ¿qué es lo que usted está parando aquí? Y tendría yo, no sé, 10 años o 11 años, algo así. Sí. Bien, y eso pues, pasó y trascendió otro tipo de cosas, pero créeme que esa persona que me hizo eso, ¿ok? Que llegó y era el abuelo de esta chica, yo le tenía un respeto increíble, ¿ok? Pero un respeto increíble, o sea, yo no me lo iba a parar el señor, no, mira, sal de aquí, viejo loco, X, lo que sea, ¿no? O sea, uno llegaba y decía, mira, primero que era un amigo de mi abuelo, y entonces ya dije, bueno, ya ahí está peor. Si yo llego y digo algo aquí, me va Claro, a caer el viejo y mi abuelo también, o sea, porque la total. cuestión era preferible quedarme tranquilo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esto de responsabilidad y cuando hablamos de esto de amistad, porque, bueno, eran amigos de la familia y ciertamente eso pasaba por ahí. ¿Qué dice el abuelo Chuy si le llegan a Samantha? No, no me queda más nada, hija.
esa es mi hija y tengo mi nieta que se llama Samantha. Bueno, me llaman así, me llegan a charrasquearé las machetas igual como me hicieron a mí en uno, ¿ok? Y mira lo que nos pasa. Hablamos entonces de tolerancia, que fue la que hablamos ahora, pero nos hablan de honestidad. Y tú dices, ¿cómo sembramos honestidad ahora? Eso, mira, para ser honesto hay que ser valiente. Exacto. Hay que ser valiente. Y la valentía, no todo el mundo la tiene, pero sí se adquiere. Pero, Ujú. pero se adquiere enfrentando las cosas, no detrás de una pantalla. Entonces, es tan complicado estos temas, pero eh, yo creo que, ¿cómo será que se puede adquirir? A ver. Yo creo que si lo ponemos así, vamos a llevar el otro video tuyo. Los sueños no se, ¿cómo se llama? No se construyen, se trabajan, ¿cierto? ¿Es así? Así es. ¿Y tú crees que se deberíamos trabajar los miedos para llegar y realmente ser honestos? Sí. Eh, es que el tema de la honestidad es un tema que te voy a dar un caso. Yo soy odontólogo. Te voy a dar un caso ¿Sí? que pasa con odontólogos en mi ciudad y me imagino que en muchas ciudades. Eh, el paciente llega y yo le digo, tu tratamiento cuesta, te voy a hablar en dólares para que la gente que esté Claro. aquí no tenga que hacer. Tu tratamiento cuesta $1,000, por decir cualquier cosa. Y el paciente me dice, está caro, está costoso y no tengo. Entonces, yo tengo la opción de decirle, oye, te lo puedo dejar más barato. Y yo sé que no lo puedo dejar más barato porque para dejarlo más barato, yo tengo que utilizar materiales más económicos y que no son tan Ujú. buenos como los que le estoy proponiendo en el tratamiento ideal que tiene. Claro. Entonces, muchas personas dicen, no te preocupes, yo te bajo, yo te dejo esos 800 sin ningún problema. Sabiendo que, pero el trabajo me queda bien, el trabajo te queda bien, eso no te vas a tener ningún problema. Eh, y yo no soy, tú sabes, yo no soy capaz de decirle al paciente una mentira para ganarme un tratamiento odontológico. ¿Ok? Claro. Entonces, yo le digo al paciente, mira, yo sé que realmente de pronto no estás en la capacidad económica de pagarme el tratamiento ahora, pero si puedes esperar un poquito más para ahorrar, puedes venir dentro de un mes, 2 meses o lo que sea. Pero no te voy a decir que te voy a hacer el trabajo más barato, porque a mí lo que me toca es comprar y ofrecerte materiales de más baja calidad y lo que sea. Entonces, todo el mundo no está dispuesto a perder un paciente porque lo necesita inmediatamente. ¿Ok? Pero no está pensando que la verdad que tú le estás diciendo a ese paciente hace que el paciente inmediatamente se te fidelice. Claro. Inmediatamente se te fidelice. Y replique esa conversación, la va a replicar ¿Ah? inmediatamente. La otra conversación, inmediatamente, o sea, va a ser, el resultado va a ser el que no estaba esperando. Entonces, esto que estamos hablando de la honestidad y esa frase tan, tú sabes, tan trillada que está, que por la verdad murió Cristo, uno no, ni se compara a este señor, pero, pero, pero realmente cuando no miramos la inmediatez, la verdad es el mejor negocio. La Claro. verdad es el mejor negocio a mediano y a largo plazo. Te va a garantizar muchos más pacientes, en mi caso, en el futuro, a mediano plazo y a futuro, que coger ese paciente simplemente porque inmediatamente quieres ese dinero. Exacto, y por eso que decía, es una condición de llegar y tener, de enfrentar el miedo, porque tú dices, es que tengo miedo que perder el cliente, entonces yo voy a llegar y negociar esto. No, pero tú tienes que llegar y fidelizarlo. No, es que tengo miedo a esto y prefiero llegar a hacer esto inmediatamente. ¿Ok? Y creo que está esa base, ¿no? De llegar y como tú dices, se puede llegar a aprender y yo creo que la forma y el aprendizaje muchas veces es decir no cuando hay que decir no. Sí, ¿Ok? Y, y aprender a decir que, bueno, tengo miedo, pero hay que, con miedo lo hago, no así queda es. más ninguna. Mira, yo tenía un tío que ya se murió.
Toda mi familia se murió, nada más estaban mis hermanos bueno, pero todos los que me dieron grandes enseñanzas se murieron. Alguna vez, eh, este tío me dijo, mira, tienes que aprender a ser honesto contigo mismo. Ujú. Si tú no eres honesto contigo mismo, si tú no eres honesto contigo mismo, es imposible que puedas ser honesto con los demás. ¿Ok? Entonces, la honestidad con uno mismo es que tú sabes que uno está tan acostumbrado y todo el tiempo te estás mandando mensajes a ti mismo, a tu subconsciente, para acá o para el resto de la vida, pero eh, te estás mandando mensajes y estás mandando mensajes a, creo mucho en el tema de los sueños y tú sabes, todas esas cosas así. Y en algún momento, cuando tú dices, te preguntas, estás mal y te preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices tú? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Y te estás mintiendo todo el tiempo. Te estás mintiendo. No te estoy diciendo que tengas que ahondar en el tema, pero debería ser algo tan sencillo decir, estoy mal, hablamos más tarde. O sea, Sí, sin que la otra persona diga nada. Ah, bueno, listo. O sea, tendría que ser tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. claro. Y yo tengo un amigo que se le presentaba en sueños, se le presentaba un oso. Y este man, como sabe que a mí me gusta tanto el tema de los sueños y tal, me decía, Rica, se me presenta el oso y cuando me quiere agarrar, me despierto y salto y me despierto. Ah, pero enfrenta al oso que te vas a dar cuenta que no te pasa nada. Pero ¿cómo lo enfrento? Entonces yo le decía, mira, uno usualmente en sueños replica lo que hace despierto. Ujú. Entonces, quédate sentado y háblale al oso que lo tienes enfrente y le dices, ¿qué es lo que quiere? Y pégale una cachetada al oso. De una, esos son puros miedos tuyos que se te están reflejando de su Claro. sueño. Y el tipo al día siguiente soñé con el oso. Ay, ¿te le paraste? No, papi, yo no pude, me levanté y salí. Y me la repitió como 17 veces. Hasta que en algún momento el tipo me ha llamado a las 4 de la mañana un día. Y yo dije, se murió alguien, porque a esa hora nadie llama, tú Sí, sabes. bueno, exacto. Aló, Guillo, no joder, marica, maté al oso. Y yo decía, ¿de qué hablas? Yo estaba en otro coche, ¿de qué hablas? Maté al oso en el sueño, lo acabo de matar, no era nada, no era nada. No era nada. Y no me vas a creer, pero a partir de ese momento, esta persona casi que a diario me agradece por el tema de lo que él tenía en el sueño, empezó, o sea, superar el tema del miedo en el sueño con el oso, lo hizo superar 500 miedos que tenía acá en este tema. Entonces uno a veces se casa con miedos heredados, se Sí. casa con miedos que no son de uno. Tu papá te dijo, las montañas rusas son terribles. No jodas, yo le tengo miedo a esa vaina. Y tú naciste con ese miedo y jamás te Sí, montaste en una montaña jamás. rusa. Sí, Jamás. sí, pero como te No lo jodas, dijeron así. los gatos arañas muerden. De verdad, y el man veía el gato y salía corriendo y no era capaz ni de... o sea, heredados. Tenemos 1.000 millones de miedos heredados que no son nuestros y que nos tenemos que, o sea, nos los tenemos que quitar de nosotros, entender que ese miedo no es de uno para poder superarse como persona a nivel, tú sabes, mental, psicológico, a nivel profesional, a nivel de todo repercute todo esto. Es así, ciertamente. Y yo hoy casualmente otra colombiana que me encanta, Margarita Paso, llegaba y decía, bueno, es que para lo de la inmediatez, porque yo digo que sigue siendo el miedo de que ya se nos... No, no es una cuestión de cuánto tiempo me queda, sino bueno, no recuerdo ahorita cómo es el dicho, pero estamos con la condición de la inmediatez, que es que ya lo quiero ya, tiene que ser ahora y porque tiene que ser ahora, y algo que decías con respecto a tu viejo, y dice, es disfrutarse definitivamente ese camino que uno va transitando para llegar y lograr nuestro objetivo. Bueno, Guillermo, tres cosas que recomiendes para llegar y dejar sembrado buenos valores en este mundo. ¿Qué nos recomiendas? Respetar a los mayores, siempre respetar a los mayores. Y respetar a los mayores no es ser sumiso, es entender que ya tienen un camino recorrido y que la experiencia y la palabra de esa persona valen y valen muchísimo más. Porque en el momento en que cuando tengas la edad de esa persona, te vas a dar cuenta todo el camino que tuvo que recorrer para darte un consejito pendejo
que tú no lo valoraste en algún momento. Ese es el primero, el respeto. El segundo, como ya lo hablamos acá, es la honestidad, ser honesto con uno mismo, partir de ser honesto, tener, digamos, en algún momento una autoevaluación y entender cuáles son las limitaciones que tengo, por qué estoy así, examinar la vida de uno de alguna manera y tratar de entender que si encuentras el problema vas a encontrar la solución. O sea, autoexaminándote vas a encontrar fácil cuál es la solución a ese problema. Y tercero, yo me caso con la humildad. Me caso con la humildad, me caso con que una persona humilde entiende mejor la vida, una persona humilde. Una persona que se mantiene en el juego de ajedrez de peón y no de rey, entiende más el juego que el mismo rey que está escondido allá atrás y lo están salvando para que no se lo coman. El peón es el que pone el pecho, el peón es el que defiende, el que se sacrifica. La vida de peón es más bonita que la vida de rey y estamos equivocados. O sea, tratar de querer ser rey es cuando todo se daña, es cuando entiendes que eres famoso y no puedes salir, que eres famoso y no disfrutas de poder ir al cine porque 500 personas se quieren tomar fotos contigo, porque hay 500 paparazzi. O sea, cuando la vida se te daña, fue cuando tú creíste conseguir lo que querías y realmente no era eso, era lo anterior, era cómo lo luchaste, cómo enfrentaste la vida como un peón. Esa es uno de los secretos del ajedrez, que me lo enseñó mi papá también, y decía, entiende que el rey es rey, y él respetaba mucho a mi mamá también, y entendía, pero la reina es la que se mueve, papi, y el rey no hace nada. El rey no hace nada, y la mujer es tener una buena compañía, tener una buena mujer o sea, es conseguir la mitad de la vida, conseguir la mitad de la vida. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. Nos podríamos quedar hablando aquí, mejor dicho. Mira, yo hablo como loco. Yo creo que sí, aquí nos quedamos acá, Guillermo, tenemos para llegar y engancharnos. Yo tengo algo bien particular y lo voy a tomar junto con los tres. Y los que conocen, me conocen, saben que es para mí autenticidad. No hay nada como ser auténtico. Yo le digo que exactamente y Lo- comparto. Uno es hacedor cuando... los demás puestos están ocupados. Sí. Uno tiene que ser uno mismo porque los demás ¿Sí? están Lo demás te ocupados. ocupa, exactamente. Y yo digo que eso, ser auténtico y ser auténtico tienes que hacerlo con alegría y tienes que hacerlo con entusiasmo. Y siempre, como he dicho, entusiasmo desde que lo aprendí, palabra compuesta, Dios en ti. Así que eso es lo que hay que llegar y seguir. Así Guillermo, de mi es. parte, muchísimas gracias de verdad por este rato tan ameno, por tantas enseñanzas. Bueno, en una cápsula, una hora que yo creo que, bueno, por ahí de repente nos vamos a volver a encontrar. Bien. Segurísimo que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Mejor dicho, súper complacido. Me alegra que te gusten mis videos. La mayoría, el 90-95% son autoría mía y de reflexiones que hago en el día a día. Me baso mucho en mis papás y ahí seguiré escribiendo y seguiré grabando para que de pronto en un futuro ya uno no esté y de pronto alguna generación por allá diga, oye, mira, este man está hablando de algo aquí, vamos a oírlo para ver qué dice y se lo encuentren y les sirva. Exactamente. Guillermo, ¿cómo podemos seguirte? Mis redes sociales son guión al piso, Guillermo Amigo. Así me encuentran en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y en Facebook sale la página mía, se llama Guillermo Amigo, así. Guillermo, amigo. Perfecto. Bueno, de mi parte, de nuevo, todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias, las que van a ver este video de verdad a futuro, porque va a quedar allí puesto. Muchísimas gracias a todos, Guillermo, y como siempre a ti, gracias. Y bueno, grandioso trabajo, y yo creo que es un trabajo social de verdad invaluable el que estás haciendo. De mi parte, mi reconocimiento y mi admiración de forma abierta. Bueno, a todos muchísimas gracias, buenas noches Muchas y como gracias. siempre, adelante siempre rumbo norte y nos vemos en el pentagrama de la vida. Que tengan buenas noches, chao, chao. Gracias.